Hola a todos y a todas. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Julio Cortés Miranda, soy historiador aficionado y me dedico especialmente al estudio de la minería en la región de Coquimbo desde el siglo XVII, XVIII, XIX y parte del siglo XX también. Desde hace ya un tiempo he estado investigando respecto de algunos aspectos que dicen relación con la historia de un lugar del Limarí, que se llama Cerrillos de Tamaya, y que es donde están mis raíces familiares. De allá viene toda mi línea materna y paterna, desde los bisabuelos que estaban allá en el mineral de Tamaya, y los abuelos que vivieron ahí en Cerrillos de Tamaya propiamente tal. Esas son mis raíces. Y con mucho orgullo, quiero decirlo, me he metido en este tema de poder investigar y saber más sobre sus raíces. Espero que sea de su agrado y bueno, este trabajo se llama Cerrillos de Tamaya en tres tiempos y bueno, después lo van a saber por qué es en el título. Pero vamos a lo que nos convoca. Pero antes es importante que dé las gracias a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Ovalle, quien me invitó para hablarles a todos ustedes respecto de este tema, y en especial a don Sergio Peña, ya que con el cual hemos compartido muchas notas históricas de la provincia del Limarí, para celebrar en esta oportunidad el Día del Patrimonio Cultural. Espero que sea de su agrado y bueno, vamos a saber más sobre Cerrillos de Tamaya. Cerrillos de Tamaya en tres tiempos. Apuntes para su historia. Porque son en realidad todavía apuntes. Son una serie de, digamos, de apuntes que he ido recolectando en el último tiempo, no solamente desde los archivos nacionales, de los periódicos antiguos, de conversaciones con los antiguos habitantes de Cerrillo de Tamaya. Lamentablemente, en el último tiempo ha quedado todo eso en stand-by, en statu quo, por producto de la pandemia, pero bueno, algún día se abrirán esas puertas para poder seguir estudiando sobre lo que es Cerrillo de Tamaya. El primer tiempo se refiere bueno, al tema de la prehistoria. Sí es importante mencionar de que hay una indivisible relación entre lo que es Cerrillo de Tamaya y el mineral de Tamaya propiamente tal, ya que, bueno, en los fabulosos trabajos que hicieron durante el siglo XIX en el mineral de Tamaya, dieron por último que se creara la estación del ferrocarril, que prontamente comenzó a rodearse de población, y que es lo que conocemos en la actualidad como el pueblo de Cerrillo de Tamaya. El primer tiempo que nos convoca es el tiempo de la prehistoria. Pero para poder saber un poco más, tenemos que también tener una relación de la ubicación geográfica del espacio en el cual se emplaza Cerrillo de Tamaya. Tenemos el río Limarí, que cruza de este a oeste a unos cuantos kilómetros del pueblo, y sobre una gran planicie conocida como la planicie, se conocía antiguamente como las planes de Cerrillos, ¿ya? Desde siempre ha estado, digamos, sujeta a un lugar que es bastante árido, ¿ya? Sin embargo, en tiempos de la prehistoria andaban grupos que recorrían estos lugares, ¿ya? Y que desarrollaban actividades más que nada de carácter recolector y cazador. Cerrillo de Tamaya se ubica, como ustedes pueden ver bien, en los finales de los cerros de Quiroga, que se denomina, a los pies del Cerro La Cruz, que actualmente se denomina. ¿Ya? Este es un plano o mapa del año 1885 en donde se pueden observar el mineral de Tamaya, lugares importantes de la época, Pachingo, Higuerita, Lagunilla, ¿ya? Villaseca, Ovalle, y aquí, Cerrillos. Ese era el lugar por donde, digamos, pasaban los antiguos caminos que iban hacia la costa, ¿ya? Que después se fueron uniendo aún más a través de la construcción del ferrocarril. Ya esta es una imagen actual
del lugar donde está ubicado Cerro de Tamaya. Es una imagen satelital de Google Maps, en donde se pueden observar todos los lugares que rodean a Cerro de Tamaya, que está ahí al medio, ya la Quiroga, la Viñita, el sector de Rumay, ya la Conza o Cerrillos Pobres en todo este lado, ya la Sosa, el pueblo que está inmediatamente después cuando uno baja hacia el río Limarí, y La Torre, ¿ya? Esta es una muy linda vista desde San Julián del famoso Cerro de Tamaya. Desde el punto de vista bibliográfico, Cerrillos de Tamaya propiamente tal se comienza a dar a conocer hace muy poco a través de las publicaciones del historiador, investigador Sergio Peña, ya que ha tenido, digamos, un especial interés por dar a conocer la historia del Limarí. Hace un tiempo atrás, gracias a su gestión, se reeditó un muy interesante libro de don Arturo Villalón Ciulane, ya, yo le puse ciudadano ilustre de Cerro de Tamaya, ya, él nació ahí en Cerro de Tamaya, ingeniero agrónomo, que gracias a él, hacia los años 40, aproximadamente 30, 40 del siglo XX, gracias a su trabajo, a su tesonero trabajo, incluso de su propio bolsillo, pudo, digamos, llevar agua desde el embalse Recoleta a toda esa planicie y aumentar las hectáreas agrícolas en forma extraordinaria para la época. Y otro libro emblemático del historiador limarino es Cementerios de la Iglesia de Cerrillo de Tamaya, que es un ícono regional desde el punto de vista de esa temática, ya de los cementerios patrimoniales, que en este caso es un orgullo para los cerrillanos tener ese cementerio, en el cual deben de todas maneras preocuparse de mantenerlo, de amarlo y de conservarlo para las futuras generaciones. Pero vámonos al primer tiempo de esta historia, Notas de la Prehistoria. Yo comencé a estudiar el tema de la prehistoria del sector de Cerrillo de Tamaya hace ya bastante tiempo, cuando aún era estudiante del Liceo Gregorio Cordobés de La Serena. Y con unos compañeros de liceo y un primo que vivía allá en Cerrillo, recorrimos algunos lugares cercanos al pueblo de Cerrillo de Tamaya y ¿cómo se llama? Y tuvimos la oportunidad de conocer varios lugares, ¿ya? En la oportunidad también tuvimos digamos, la posibilidad de conocer a don Eduardo Marambio, que era un cerrillano que tenía en su casa un verdadero museo con las recolecciones que él había hecho, no solamente aquí en la región de Coquimbo, sino que también en la región de Atacama. Es así como pudimos identificar en esa oportunidad algunos sitios como Los Palquis, que está alrededor de 3-4 kilómetros al oriente de Cerro de Tamaya, Quebrada del Horno, que es un tributario de la Quebrada Seca, la parcela 21, que es donde actualmente se levanta la vitivinícola, el sector cementerio, ya también, donde actualmente están levantados los estanques de agua. En ese sector hay una pirca y al otro lado se encontraron varios vestigios arqueológicos. Y las piedras chatas que los viejos habitantes de Cerro de Tamaya denominaban a un grupo de rocas que estaban en lo que es actualmente la Villa Minera. Sin embargo, eso fue como algo personal y fueron notas que fuimos tomando en esa oportunidad, sacamos fotos, etcétera, que compartimos con la gente del Museo de La Serena y del Museo del Limarí. Pero solo el año 2016 se publica un trabajo sobre la prehistoria de ese sector gracias a investigadores de la Universidad de Chile. Como podrán ver, son lugares que están, como están un poquito apartados, lamentablemente los estudios no han sido muy fructíferos desde el punto de vista científico. Esto es lo que se denominó las piedras chatas. Ya lamentablemente las fotos yo personalmente la saqué en la década de los 90 aproximadamente, en la cual lamentablemente ya se había construido
parte de la población, y por eso solamente queda este vestigio, ya que es una gran piedra con buenas piedras tacitas, ¿ya? Los palquis, tenemos acá, por ejemplo, esta foto yo la saqué en el patio de una tía, la señora Hermosinia Miranda, que tenía ahí en su jardín, en su patio, esta piedra, que es una piedra tacita proveniente de los palquis y otra que de la Quebrada del Horno, ¿ya? Esta otra de acá, disculpen, esta otra de acá es de la parcela del 21, es una gran piedra tacita. En el lugar, lamentablemente, con la construcción de la vitivinícola destruyeron absolutamente el sitio arqueológico. En ese sector también se encuentran petroglifos del tipo Valle del Encanto, que son muy interesantes, ¿ya? Aquí también, esto es una, imagínense el año 99, si que no me equivoco, esta foto, una piedra tacita también del mismo lugar de donde proviene esta otra de la Quebrada El Horno. Los palquis, desde muy antiguo fue cultivado como secano, y también hubo una vertiente en ese sector ya que permitió que se hiciesen trabajos de agricultura. Don Seferino Miranda cultivó en los años 30, 40 ese sector, y incluso pudieron hacer trillas en ese lado. Es más, se comenta que cuando hicieron el lugar de la trilla, encontraron varios esqueletos, ya que probablemente eran de estos cazadores-recolectores arcaicos, ya con contacto a Molle, ya, y que doña Clodomira Carvajal, muy piadosa ella, los tomó y los fue a sepultar al cementerio de ahí de Cerrillos. Aquí tenemos un levantamiento de lo que son las piedras tacitas en el sector de los palquis. Es en este sector donde están estas higueras. Todo eso que está abajo de la higuera son piedras tacitas, ya que aquí se pueden observar mejor. Ya esa línea punteada es lo que es la sombra de las higueras, ¿ya? Es un plano de planta en la cual le dimos un numerito a cada roca que tenía piedras tacitas. No sé en realidad cómo se encontrará actualmente, ya que ya no es posible caminar por esos lados. Aquí también tenemos otra piedra tacita en el camino hacia Cerrillo hacia los Palquis. Y una gran roca que hay ahí tenía este petroglifo que se ve muy difusamente acá, ¿ya? Piedras morteros también muy importantes que habían en ese lado. Otros elementos, como esta piedra horadada que se encuentra en el Museo Arqueológico de La Serena, y que fue regalada por un vecino de Cerro de Tamaya, ¿ya? Y algunos elementos líticos, ¿ya? Del sector A que le pusimos nosotros, donde estaban esas piedras tacitas. En la práctica, estos sectores son como sectores de pasadizos que unen el sector medio alto del Valle del Limarí con la costa, ya que a través de la Quebrada Seca se pueden llegar a los ricos humedales de Pachingo, de Puerto Aldea y Tongoy. Ya está la costa ahí con muchos recursos de carácter malacológico, básicamente, y que permitieron, digamos, el desarrollo de culturas hasta prácticamente el periodo incaico. Segundo tiempo. Permiso. Desde la colonia y república y el siglo XVI al siglo XIX. Desde que los españoles invaden América, se distribuyen rápidamente a través de todo el territorio. Y es así como probablemente por antiguos labores indígenas en el Cerro Tamaya, llegaron rápidamente a ese lugar, a pesar de que lo que buscaban los españoles era el oro, que lo encontraron en forma extraordinaria en Andacollo, ya que es el primer mineral ya de oro que es explotado en Chile con grandes ganancias, básicamente por el oro en polvo que sacaban de lavaderos, ¿ya?
ya que las minas propiamente tal de oro en Chile se explotan ya entrado el siglo XVIII. Todos estos territorios fueron entregados en primera herencia o primera generación a don Francisco de Aguirre, que era compañero de don Pedro de Valdivia y, como bien ustedes saben, fue el fundador, el refundador de la ciudad de La Serena. También fundó ciudades en Cuyo, al otro lado de la cordillera, y sus tierras, encomiendas, abarcaban prácticamente toda la región de Atacama y abarcaba una franja de tierra de costa que empezaba en Los Vilos aproximadamente y terminaba hacia Cobija, ya en la segunda región. Después de la muerte de don Francisco, todas estas cementeras se van disgregando entre sus hijos, sus parientes, y ahí es así como los Cisternas, Galleguillos, Vega, Guerrero, Pastene, Fuica, Pizarro del Pozo, Icajal, Cortés Monroy y otros van, digamos, haciéndose de estas tierras para la explotación de trigo, básicamente, y de la crianza de vacunos y ovinos y caprinos. Tempranamente los encomenderos empiezan a explotar las minas de cobre de Tamaya, y ya en 1619 don Francisco Cortés Monroy, Lázaro Martín Redondo y doña María de Aguirre, hija de don Francisco de Aguirre, firman contratos para la explotación de minas en Tamaya. Y algunos meses después, en marzo de 1620, se firman contratos de arriendo de indios para el trabajo minero ahí en Tamaya. Como podemos ver, desde temprano ya los españoles tenían mucho interés en este macizo que prontamente vamos a ver por qué se hizo tan famoso. Tamaya es un hito geográfico, ¿ya? Desde el punto de vista topográfico no hay o toponímico, mejor dicho, no hay una definición de su origen. El profesor Herman Carvajal, que se ha dedicado al estudio de los topónimos de origen indígena acá en la región, habla de un origen desconocido. Hemos encontrado el topónimo Tamaya en Perú, ya en República Dominicana, en Venezuela, pero es un tema que aún está en estudio. Desde principios del siglo XVII los trabajos se inician y se establece toda una dinámica de trabajos mineros y metalúrgicos en esa época, ya que los cobres que se sacaban en el lugar eran llevados hasta a los ingenios de molienda y fundición que había en Guamalata. En 1789 ya en algunos registros se dice que todo este sector que actualmente ocupa Cerrillo de Tamaya pertenecía a la Diputación de Pachingo, ¿ya? Que las diputaciones eran grandes, eran como llamarlo actualmente como las comunas, ¿ya? Y en esa época, como pueden ver, la diputación, esta en particular, abarcaba desde las salinas ahí en la bahía de Tongoy, ya por el sur con el río Limarí, la Barraza, ya, etcétera, llegando al sitio de la Centinela del Tanque, ya, el Tanque le llamaban en aquella época, y al oeste con el Cerro Tamaya, ¿ya? En el libro del cobre y del carbón de piedra en Chile de don Benjamín Vicuña Maquena, que es un hito bibliográfico del siglo XIX respecto a la explotación del cobre acá en Chile, habla de que dichos trabajos mineros pertenecían al caballero coquimbano don José Fermín Marín y Aguirre, hijo de don Francisco de Aguirre y Riveros, descendientes del fundador de La Serena. O sea, se mantenía aún en manos de la familia Aguirre hasta entrado ya el siglo XVIII. Hacia 1790, la corona española contrata a los hermanos Conrado y Christian Euland
para que desarrollen todo un periplo por toda América para conocer y describir respecto de la geografía, respecto de la minería, respecto de las costumbres y también de apuntes de carácter productivo de la colonia, de la gran colonia española en América del Sur. Ellos pasan por el mineral de Tamayo alrededor de finales de 1795 y lo describen como aparece ahí, pasamos, dice, el Cerro de Tamayo, ya donde se trabajan minas de cobre, etcétera, ya, por ejemplo, que eran del minero Don Fermín Marín, y ya hay nombres que después pasan a ser más famosos aún, como las Arenillas, ya que fue una mina que en el siglo XIX se destacó por su gran producción. Habla también de que tiene una hondura de 40 estados. Un estado es aproximadamente la estatura de un hombre promedio, entre 1,65 m y 1,70 m aproximadamente, ¿ya? Eso es para que tengan una relación de la profundidad que estas excavaciones tenían, estos piques, ¿ya? Porque era un trabajo absolutamente artesanal, que ese era el que se desarrollaba en la época. Posteriormente, en el informe de don Antonio Martínez de Mata, que era el presidente de una corporación creada por la colonia, por la corona, para justamente dedicarse al control de la minería en Chile, ¿ya? En 1799 menciona que hay 4 minas que están trabajando en el lugar, ¿ya? De don José Guerrero, como ya lo hemos mencionado, son familias fundadoras, don José Fermín Marín, don Ignacio Marín y don Martín Olivares. Como les explicaba recién, todos estos minerales eran extraídos y eran llevados en recuas de mulas y burros hasta el ingenio que poseía don Bernardo del Solar allá en la estancia de Guamalata, ¿ya? Entonces, aparte del trabajo minero propiamente tal, de la fundición que había ahí en Guamarata, había toda una actividad de arrieros que eran los encargados de llevar estos minerales a los lugares donde debían ser procesados. Aquí tenemos una muy hermosa vista tomada desde Tamaya hacia el oriente, en el cual se pueden observar la gran borra que hay ahí en Quiroga, y allá al fondo está Cerrillo de Tamaya. En 1803 aproximadamente se desarrolló un tremendo trabajo de recopilación de información sobre el estado actual de la minería en Chile. Y es así como el licenciado don Juan Egaña es el encargado de recopilar toda esta información. Y para Tamaya menciona todas estas minas que se trabajan en la época, como le decía recién, Arenilla, Pizarro, hay varias que se repiten en el tiempo, ¿eh? El Manto, Mercedes, Guzmán, Pizarro, etcétera, Campanil, San Lázaro, Mina Rica, etcétera, San Antonio, ¿ya? Y sus propietarios, quienes las trabajaban, la cantidad de ley que tenían, ¿ya? Y la profundidad que tenían, ¿ya? Esa era, digamos, una forma era como un censo de minero de la época. A pesar de que Chile comenzó a cambiar ya a partir de 1810, en estos sectores era, por decirlo de alguna forma, las noticias no llegaban de un día para otro, ni mucho menos. Y es por eso de que los trabajos mineros nunca se interrumpieron, a pesar de que en la zona central de Chile se producía toda una revolución, ¿ya? Y quizás lo más cercano que tuvieron en la época los trabajadores de Tamaya fue la batalla, o escaramuza, más que decirlo, de Salala, ya ahí cerca de Socos, entre los días 11 y 12 de febrero. El día 11 de febrero, las fuerzas españolas se toman Barraza, sabiendo de la avenida del Ejército Libertador, que una de sus ramas llegó a través de los pasos cordilleranos al interior de Montepatria, para tomarse La Serena, probablemente tal.
¿ya? Y es ahí en Socos donde se encuentran ambas fuerzas y en Salala, en donde se establece, muchos dicen la batalla de Salala, pero la práctica fue más que nada una gran escaramuza, ¿ya? El ejército chileno estaba, o ejército unido, estaban a cargo de dos personas que eran bastante jóvenes, que eran don Juan Cabot y don Rodrigo Ceballos, que eran, en ese tiempo Juan Cabot que no tenía más de 24 años. Entonces ellos eran los comandantes a cargo de estas filas libertadoras que estaban constituidas básicamente por soldados chilenos y argentinos. Es lo más cercano que tuvieron con la conflagración de la época de la Revolución Chilena, digamos, que libró a Chile de la corona española. Y a pesar de que era tan cerca, no hubo una interrupción, ni mucho menos, del trabajo en las minas, en los ingenios cupríferos, etc. Se mantuvieron exactamente igual. Ya a partir de 1820, cuando ya estábamos construyendo la República, se produce un cambio en la forma de trabajar la minería en Tamaya. Y es así como don Bernardo del Solar forma una compañía con sus hijos, ¿ya? En la cual aportan capitales para poder comenzar a trabajar en forma más masiva la explotación de estos piques y minerales de cobre ahí en Tamaya. Y un tiempo después entra en este escenario este hombre, don José Tomás Urmeneta, que es todo un ícono de la minería del cobre en Chile durante todo el siglo XIX. Él era era yerno de don Mariano Aristía, ¿ya? Y él, don Mariano Aristía, se había hecho millonario gracias a los capitales que aportó y que trabajó en el mineral de oro de Arqueros al nororiente de la Serena, ¿ya? Y se fue a descansar. Después el hombre ya tenía sus años, fue a descansar y dejó en manos de don José Tomás Urmeneta todas sus pertenencias en el Valle del Limarí, que eran de carácter agrícola básicamente, y también sus pertenencias en el mineral de Tamaya. Permiso. Los trabajos que Urmeneta ejecuta en esta mina, las Moyacas es una de las grandes minas que aportaron los más grandes ganancias a José Tomás Urmeneta. Es así como el año 1833 inicia sus actividades en esta mina y en la cual encuentra los denominados clavos de metal, que eran prácticamente cobre nativo, ¿ya? Y que lo más bajo que tenían era una ley del 60%, o sea, eran realmente ricos en cobre, y que le reditó grandes ganancias que permitió comenzar los trabajos de la mina El Pique y el Durazno. Y que, como ustedes saben, la mina El Pique fue la que transformó en millonario a don José Tomás Urmeneta. A propósito, aquí hay una foto de 1860 en la cual aparece El Pique y que pertenece a un álbum hecho en Chile, pero sin embargo ese álbum de fotografías de la época se encuentra actualmente en un museo en Los Ángeles, en Estados Unidos. Parte de nuestro patrimonio que sale del país y lamentablemente ya no vuelve. Me disculpan, ¿eh? Pero estoy tratando de apagar el teléfono, pero no me permite. Ahí sí. Disculpen. Sigamos. sigamos. Toda esta riqueza que le dio Tamaya a don José Tomás le permitió hacer varias inversiones en diferentes áreas de la minería y de la metalurgia. Es así como construye el ingenio cuprífero de Guayacán, aquí en Coquimbo, que se abastecía con los cobres que venían desde Pan de Azúcar, ¿ya?
pudo comprar la fundición de Tongoy y también hizo construir una fundición en Totoralillo Norte, en la comuna de La Higuera, que se abastecía gracias a los cobres del mineral de La Higuera. También pudo, gracias a la fortuna que se hizo de poder construir un ferrocarril, un ferrocarril de trocha corta que se denomina, que unía el puerto de Tongoy con Cerrillos en primera instancia. Este hecho es súper importante, ya que se crea en aquella época la estación de Cerrillos, hacia 1860. Y es el lugar en donde rápidamente comienzan a construirse bodegas, corrales, centros de acopio, se comienzan a construir las primeras casas, que básicamente eran ocupadas por gente del ferrocarril y del mineral, pero que en el corto tiempo comenzó también a atraer a gente que quería asentarse en el lugar como comerciantes, ¿ya? Prontamente se creó una escuela, y así consecutivamente. Por ende, podemos decir a ciencia cierta de que cuando se crea la estación de Cerrillo de Tamaya, es el punto de fundación, ¿ya? Y que paulatinamente a su alrededor se fue creando toda esta aldea y poblado, ¿ya? Que conocemos como Cerrillo de Tamaya. Como les explicaba, la inauguración en 1860 de la primera parte del ferrocarril indica el punto, el hito en el cual podemos decir de que inicia su vida Cerrillos de Tamaya. El ferrocarril, en primera instancia, unía Cerrillos con Tongoy, pero con el tiempo se vieron en la necesidad. Y obviamente todos estos centros de acopio, corralones, etcétera, eran necesarios para poder guardar todo el cobre que venía a lomo de recuas de mulas, de burros, de carretones, desde arriba del mineral de Tamaya y también de otros lados, ¿ya? De Punitaqui, etcétera. Llegaban ahí para ser trasladados hasta Tongoy, y de ahí de Tongoy eran llevados a Coquimbo o aquí a Guayacán. Porque se hacía una primera fundición en la cual se hacían ejes de cobre que tenían alrededor de un 30, un 35% de cobre, hasta un 40%, y después eran refinados para llegar a un cobre de muy alta ley. En 1800, en el siglo XIX, en la bolsa británica se cursaban muchos valores con el Chilean Cooper, que tenía un 99,99% prácticamente de pureza el cobre. Aquí podemos ver más o menos lo que fue la línea del tren. Si pueden ver, ahí está Cerrillos, ya hacia Tongoy, y acá hacia arriba, hacia Tamaya. Y se usaron este tipo de máquinas. Unas fueron de origen inglés y otras de origen norteamericano, que tenían su nombre, la Campanilla Pizarro, pero que, bueno, eran pequeñas, ¿eh? Eran pequeñas y permitían trasladar todo el cobre que se producía y que se procesaba en la época. También Urmeneta pudo construir una fundición ahí mismo en el pueblo de Cerro de Tamaya, que se encuentra a los pies del Cerro de la Cruz. Que si ustedes caminan por ahí van a ver los escoriales de esa fundición, y que, claro, estaba al lado del ferrocarril, entonces eso minimizaba mucho los costos de traslado, básicamente, de los minerales. En esa fundición de Cerro de Tamaya se fundían ejes que después eran trasladados hasta Guayacán para ser refinados. Aquí tenemos otra foto del mineral del Pique, de la mina del Pique de 1860, en la cual se puede ver en la cancha donde están personas
probablemente los canchamineros que se denominaban, que eran los encargados de moler las rocas de cobre o de mineral que salían de la mina y eran, digamos, trituradas para un mejor traslado. Esta foto es muy interesante, en la cual aparecen mineros de la época, también de la mina El Pique. Obviamente aquí hay capataces, se pueden ver los capataces seguramente, y los mineros de la época con el típico vestuario propio de la época, ¿ya? Si se pueden dar cuenta que las como polainas, el poncho que llevaban habitualmente al cinto, ya la gorra, etcétera, y que en la época retrató muy bien don Mauricio Rugendas, que era un pintor alemán que recorrió Chile. Aquí esta foto es maravillosa. Estas fotos de alrededor de 1860 también, en la cual se puede ver el vestuario del minero de la época, ya como pueden ver, muy parecido. Estos son retratos hechos por don Mauricio Rugendas en la época. Aquí tenemos otra foto de la entrada de la mina El Rosario hacia 1850. También hay de todo. Aquí está, yo creo que el administrador, los capataces, etcétera, y los mineros de la época ahí para retratarse. Otra de las máquinas que se utilizó en el traslado de minerales de la época en Tamaya. Como les he explicado, o sea, la creación de esta estación, sin lugar a dudas, provocó el inicio de lo que hoy conocemos como Cerrillo de Tamaya. En un informe que hizo el profesor Eugenio Chateau hacia 1887, ubica a Tamaya dentro de la estancia de la Sosa, ¿ya? Con Sergio Peña hemos estado conversando sobre el tema y hay que buscar más información porque algunos dicen que estuvo en lo que se denominó la estancia de la Torre y otros en la Sosa. Bueno, vamos a tener que revisar más información en el futuro para tener claro exactamente cuáles son los límites. Tenemos que ir a los archivos notariales de la época para saber qué pasó ahí. Ya en 1867 se inaugura el tramo que une a la estación de Cerrillos con Tamaya. Esta foto que ustedes ven acá, que es de la década de los 90, principios de los 90, se puede observar uno de los estanques de acopio de agua con el cual se cargaban las locomotoras que iban en trayecto desde Ovalle o desde Tamaya hacia Tongoy. ¿Ya? Tamaya fue el Cerrillo fue un punto de conexión, ¿ya? Se bifurcaba hacia el mineral propiamente tal y también hacia Ovalle, acercando a la gente que quería llegar hasta Tongó y después ahí tomar barcos que iban hacia el norte, a Coquimbo, o hacia el norte de Chile, o hacia Valparaíso u otras zonas del país. Y los que venían de Ovalle necesariamente tenían que ir hasta Cerrillo de Tamaya para subirse al tren. Hay un hito histórico de la época de 1889 en la que el candidato a la presidencia, José Manuel Balmaceda, visita la provincia de Coquimbo. Él desembarca en el puerto de Coquimbo y comienza todo un periplo que lo lleva en tren desde La Serena a Coquimbo a Ovalle, donde inaugura el tramo Ovalle-San Marcos, y de ahí para poder regresar a Valparaíso, porque después debía seguir su viaje hacia el sur, hace un viaje en carrozas desde Ovalle hasta Cerrillos, en donde la comunidad lo esperó con algarabía, ¿ya? Porque era algo inédito que un candidato a presidente de la República, más que nada, visitara un lugar como Cerrillo de Tamaya. Después de largas horas de viajar en
en carroza desde Ovalle hasta Cerrillos, se embarca y toma el barco que lo llevará hacia Valparaíso y desde ahí hasta Santiago. Se esperó al presidente con las calles iluminadas, ¿cómo digo? Era un carnaval que se dio en la época. Y saben ustedes que fue tan importante, no sé, se metió tanto en el ADN de la gente de la época que vivió ese momento, que don Seferino Miranda, comerciante cerrillano, entrado el año 1940, aún mantenía un gran retrato de don José Manuel Balmaceda en su negocio, ya en su almacén, porque de acuerdo a lo que él decía, había sido el mejor presidente que había tenido Chile. Entonces yo creo que sí se metió en la mente de los serrillanos este candidato presidente, bueno, y futuro presidente que lamentablemente se suicidó, ¿no? Ustedes conocen parte de esa historia. Con la introducción o los trabajos de minería que se comenzaron a desarrollar en Australia y en Norteamérica, que estaba siendo colonizada poco, igual que Australia, los precios del cobre comenzaron a bajar. Y eso trajo como consecuencia que los precios llegaran a un punto tal que los trabajos definitivamente comenzaron a cerrarse. En un informe del ingeniero Isaac Varas, que presenta ante el primer congreso científico que se desarrolló en La Serena, él habla de esa decadencia de la minería de la época, ¿ya? Y dice, con estas palabras, dice, desde entonces Temirala llevaba una vida lánguida, sus explotaciones han disminuido considerablemente, varias minas han paralizado sus trabajos o los han reducido notablemente. La mayor parte de la antigua dotación de operarios del cerro ha tomado el camino de otros centros mineros, y el persistente broceo de sus vetas no ha hecho lucir ni un solo destello que haga recordar su antiguo esplendor. Hay varias cosas que se confabularon en realidad para que Tamaya decayera. Uno fue la baja de los precios, definitivamente. Otro fue los grandes aluviones de 1889 que inundaron un montón de trabajos mineros. La revolución de 1891, en la cual muchos de los mineros arrancaron para no participar de la guerra o diseñadamente fueron a pelear por alguno de los bandos. Y esta caída de los trabajos y el cierre de las minas también, en gran medida, fue provocado por los enganches que había en la época para llevar trabajadores a los grandes territorios del norte, a los nuevos territorios, ¿ya? Que son anexados a Chile después de la Guerra del Pacífico y que eran ricos en salitre. 1900 es un hito, definitivamente. Se cierra un ciclo de esplendor para la minería regional, ya para las grandes fortunas que se construyeron en la época, pero que lamentablemente no quedaban en la región, sino que se iban para otros lados, ¿ya? Y el tercer tiempo, que es el siglo XX, aquí tengo que ser bien sincero con ustedes porque el siglo XX recién está en pañales. Está en statu quo, ¿ya? Por producto de la pandemia. Había comenzado a generarlo recién el plan de trabajo cuando comenzó todo esto. Pero bueno, lo poco que les puedo comentar de lo que se ha investigado hasta la fecha del 1900 es, entre otras cosas, lo que hablaba don Isaac Varas, que en el decaimiento de todos los trabajos que lamentablemente lo único que se logró fue que en Tamaya quedaran solamente ruinas. Se fueron abandonando todos los piques, se fueron abandonando los trabajos y se comenzó a trabajar artesanalmente, ya, bueno, hasta ahora, con la pequeña minería y los pirquineros, que son los que trabajan o han trabajado durante todos los últimos 100 o más años en el lugar. Para Cerrillo de Tamaya, sin lugar a dudas, don Arturo Villalonzi Gulane ha sido uno de los grandes prohombres que contribuyó no solamente para Cerrillo de Tamaya, sino que también para el Valle del Limarí,
Fue un hombre constante, un hombre que creyó en la gente, que contribuyó de su fortuna personal para construir y mejorar la calidad de vida de mucha gente. Y el canal que lleva su nombre, ya que fue construido prácticamente a pala y picota, proveyó del agua necesaria para contribuir de forma extraordinaria al desarrollo de la agroganadería, básicamente, en todo el sector que rodea Cerrillos de Tamaya. Don Arturo Villalón Ciulane. Fotos de época, ya estas fotos de alrededor de 1930 aproximadamente. Ahí está don Seferino Miranda, por ejemplo, junto a otros personajes de la época, doña Juana Moreno, etc. Aquí camiones de la época, ya dos jóvenes ahí posando para la foto. Esta es la fiesta o procesión de San Juan de Tadeo, hacia 1940. ¿Ah? Como le digo, es un trabajo que está todavía en ciernes, que es muy poco lo que se ha investigado con antecedentes, digamos, escritos. Aquí tenemos un buen ejemplo de de cómo el agua hace crecer la vida. Entonces ahí hay un grupo de jóvenes ahí disfrutando de un día de campo. Y bueno, ni hablar de los guasos de la época. Esta foto también es hacia 1940, en la cual aparece un grupo de guasos de Cerro de la Maya y al centro la señorita María Miranda Carvajal. Aquí tenemos otras fotitos de la época en la cual está alrededor de 1960 aproximadamente, una trilla entre Cerrillos y Quiroga, ¿ya? Como pueden ver, en la época había suficiente agua como para el cultivo de rulo, que se denomina. Fiesta de la Primavera de 1957 aproximadamente, y los campeones de fútbol de la época de Cerro de Tamaya de 1960. Pero bueno, este es un trabajo que aún está en investigación, así que ojalá en un tiempo más podamos hablar con más detalle respecto al siglo XX. La autora iglesia de Cerro de la Maya, con bailes chinos en la fiesta de la Virgen de Lourdes, y bueno, y su gran patrimonio del cual los cerrillanos deben sentirse orgullosos, que es su cementerio y su especial forma de construcción en sus tumbas. Eso los invito a que cuiden mucho su patrimonio, que lo amen, que lo disfruten, que lo difundan, que le enseñen a sus hijos, a sus nietos a apreciar todo esto. ¿Ya? Estas son fotos de alrededor de del 2000 aproximadamente, pero que revelan claramente lo maravilloso que es este patrimonio de los cerrillanos. Eso es. Muchas gracias por su paciencia. Como pueden ver, son notas de historia. Estas son notas de historia, que esperamos en el futuro llevarlo a algo más no sé, más metálico ya, como llamarlo, un libro o algo como eso para poder compartir toda esta información y todo este conocimiento con todos ustedes. Gracias una vez más a la Corporación Cultural de Ovalle, a don Sergio Peña y a todos aquellos que hicieron posible esta charla. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.